Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y de inmediato vamos a comenzar con las informaciones más destacadas de este martes, 8 de septiembre de 2020. Iniciamos hablando acerca del comportamiento del coronavirus en Guatemala. Según la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, señala que se diagnosticaron 893 nuevos contagios. Con ello, el país contabiliza 78.721 casos. Además, se reporta que 28 pacientes perdieron la vida. Con ello ya son 2.890 el número de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 878 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 67.482 pacientes recuperados. El tablero da cuenta que actualmente hay 8.369 casos activos estimados. Recuerden que estos datos corresponden a la actualización del 7 de septiembre de 2020. Y Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del COVID-19, brindó detalles este martes sobre el avance de la enfermedad en Guatemala y señaló que aún hay 27 municipios de al menos 7 departamentos que, a casi 7 meses de la pandemia, aún no han realizado pruebas de coronavirus o las mismas son muy bajas. Con pocas o cero pruebas hay 5 municipios de Sololá, mientras que Totonicapán y San Marcos tienen 2 municipios. Por su parte, Huehuetenango y Quiché tienen cada uno 8 con una baja cantidad de pruebas o ninguna realizada. Alta Verapaz y Jalapa tienen 1 con las mismas características. Asturias explicó que la baja de pruebas en esos lugares se debe al poco personal como su experiencia para realizar las pruebas. Además que estas áreas tienen bajo acceso a salud y más vulnerabilidad de la pobreza. Son áreas donde el servicio de salud por muchos años. Y el alcalde de Santa Cruz del Quiché dio positivo a COVID-19. El jefe edil indicó que le notificó a su consejo para tomar cartas en el asunto, mientras los concejales de oposición dijeron que no se les notificó y ahora temen haberse contagiado también. El alcalde dio positivo el pasado viernes a COVID-19. Indicó que le notificó al secretario municipal y que algunos concejales ya se habían realizado la prueba saliendo negativa. Comentó que será el consejo el que decida sobre su situación administrativa mientras se recupera. Todos estamos propensos a esta situación, máxime nosotros que tenemos mucha comunicación, acercamiento con la población y pues no estamos libres de esto. Pues ahorita me tocó a mí, esperamos en Dios que vamos a salir de esta situación y pues yo siempre lo he dicho, con la ayuda de Dios todo es posible. Los concejales de oposición, que mantienen una férrea lucha desde enero de este año con el jefe edil, señalaron que no fueron notificados y corren riesgo ellos y sus familias. Afirmaron que tendría que ser el concejal primero, también de oposición, el que asuma momentáneamente como alcalde. Teníamos conocimiento hasta el día de ayer, precisamente, de hecho, pues ya a partir del día de mañana yo me voy a hacer mi hisopado y he estado también en mi casa de campo para no contaminar a mi familia, ¿verdad? Varios trabajadores se quejaron de que el alcalde tenía comunicación con la mayoría de ellos y afirmaron que no se ha practicado hisopados ni cerrado las instalaciones. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y el director de la COPRE COVID también dio a conocer que ya en el país se reportan casos de niños con síndrome inflamatorio multisistémico, algo que puede ser mortal y que está apareciendo en algunos niños después de sufrir coronavirus. Los efectos que deja el virus del COVID-19 en quien se contagia se han comportado de diferentes maneras en varias partes del mundo, pero ahora en Guatemala también empiezan a identificarse en niños un síndrome inflamatorio multisistémico, una patología que se relaciona con el coronavirus. Se parece mucho a lo que llamamos el síndrome de Kawasaki, que es una vasculitis inflamatoria que los niños pueden tener, es muy similar. En Guatemala, con reportes anecdotarios que tengo de algunos de los hospitales, por lo menos hay 2 casos reportados en este momento, tanto del Hospital Roosevelt como creo que uno de los hospitales privados. Sabemos que los infectólogos pediatras están muy alertas con respecto a este diagnóstico. No existe una vigilancia específica del ministerio con respecto a este síndrome, pero es importante que los infectólogos lo reporten si al caso lo ven. Este síndrome inflamatorio multisistémico tiene manifestaciones como fiebre, ganglios, manchas en la piel como alergias y en un 10% puede tener complicaciones como afecciones cardíacas, dilatación de las coronarias, inflamación en manos o pies. Solo en la pediatría de
del Hospital Roosevelt. Ya se han atendido a unos 300 niños con coronavirus y unos 15 han tenido este síndrome como padecimiento posterior al virus. Que en inglés Kawasaki-like síndrome, o sea que parece Kawasaki, provoca más o menos un 10% de afección cardíaca. Entonces empezamos a tener dilatación de las coronarias y una miocardiopatía en niños. Este síndrome inflamatorio, un tipo es darte Kawasaki, otro tipo da problemas gastrointestinales y otro tipo produce un colapso circulatorio que se llama choque tóxico. ¿Verdad? Entonces, sí hemos tenido más o menos como unos 15 casos que le sospechamos la enfermedad. Entonces, usualmente le hacemos la PCR nasal de COVID y posiblemente salga negativa, entonces hay que correrle lo que llaman los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esta IgM e IgG en sangre ya nos ha salido positivas, ¿verdad? Pero la PCR nasal negativa y hemos diagnosticado a los pacientes, ¿verdad? El tratamiento nos sale caro al gobierno porque se basa mucho en las inmunoglobulinas y el uso de esteroides como la metilprednisolona, ¿verdad? El síndrome es tratable, pero su costo es alto, ya que los fármacos que se administran a los pacientes pueden costar hasta 10,000 quetzales cada ampolla y un tratamiento puede requerir entre 5 o 6 unidades, pero de no recibirlo a tiempo puede generar un infarto en los menores o complicaciones cardíacas de por vida. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y para hablar más sobre este tema vamos a conversar con el doctor Mario Melgar. Él es jefe de la unidad de infectología del Hospital Roosevelt, a quien agradecemos por atendernos en Noticiero Guatevisión. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto. Doctor, ahora pareciera que no solo nos debemos preocupar por el coronavirus, sino también por el síndrome inflamatorio multisistémico que se asemeja al síndrome de Kawasaki, que según el director de la COPRECOVID ya se han registrado casos en Guatemala. ¿En qué consiste, doctor, este síndrome y por qué se registra en niños que dieron positivo a COVID-19? Bueno, en realidad la inflamación es una respuesta del cuerpo a la infección, es algo bueno. Pero por alguna razón que no sabemos cuál es, algunas personas desarrollan una inflamación descontrolada. Esta inflamación puede llegar a afectar al mismo cuerpo. En el caso de este síndrome en particular, puede afectar a cualquier órgano, pero en particular al corazón. No sabemos exactamente por qué aparece. Se cree que hay alguna predisposición en algunas personas para tenerlo, porque en realidad son muy pocos los pacientes que lo presentan en comparación con la cantidad de pacientes que padecen de coronavirus. En Guatemala hemos tenido ya una gran cantidad de pacientes con coronavirus, incluyendo niños, pero sabemos que los niños se afectan mucho más leves que los adultos. La gran mayoría la pasan como una enfermedad bastante leve, sin mayores complicaciones. De los que se complican incluso, la gran mayoría salen muy bien sin mayores problemas, pero un grupo pequeñito, ya lo mencionaba el jefe de la emergencia de Roosevelt, que se han atendido alrededor de 300 niños, pero de esos apenas más o menos entre 8 y 10 sospechamos este síndrome. Por lo tanto, es la minoría de los pacientes que lo presentan. No se sabe por qué. Es parecido a otras enfermedades también, como se mencionaba, la enfermedad de Kawasaki, que puede dar también manifestaciones de inflamación multisistémica, o sea que todo el cuerpo se inflama de una manera descontrolada que tampoco se sabe exactamente por qué se produce. Lo que sí sabemos es que se ha dado mucho más frecuente ahora que está la pandemia de COVID, especialmente en pacientes que tienen COVID-19 o que han tenido recientemente COVID-19. Por lo tanto, se piensa que es una respuesta del cuerpo, pero como una respuesta descontrolada o exagerada, no sabemos la razón por cuál se da esta respuesta, pero que sí tiene que ver con el virus y por eso la estamos viendo más frecuentemente ahora. Además de la inflamación, doctor, hay más síntomas, es decir, ¿en qué momento en un hogar en donde ya superaron el coronavirus se deben preocupar? Esto es súper importante. Si se sospecha que un niño tiene coronavirus, lo más probable es que no se complique. Ahora, ¿en qué niño nos vamos a preocupar o qué signos de alarma debiésemos de buscar? El primero es la fiebre, especialmente fiebre alta y en especial fiebre que se mantiene por más de 3 días. Usualmente en cualquier enfermedad de niños va a tardar entre 2 y 3 días la fiebre y no debe ser una fiebre tan alta. Si el niño tiene fiebre por más de 3 días, pues esto ya debe de preocupar. Y lo siguiente es buscar cosas que no nos hagan, como que no suenen bien con el niño. Si el niño se está quedando como dormido, si luce mal, si sus manos y pies están frías, si la piel está como moteada. Usar un poquito el sentido común cuando vemos que un niño no luce bien. Estos son claves para saber de que algo está pasando. No necesariamente que sea este síndrome, sino puede ser a cualquier otra enfermedad o infección que requiera atención médica. Lo más importante es en ese momento buscar atención
tempranamente. Si esperamos mucho, sí que se puede complicar al niño, pero si consultamos a tiempo, pues se puede tratar. ¿Corre peligro la vida del pequeño que registre este síndrome? Si no se trata adecuadamente, sí, e incluso con tratamiento corre peligro la vida del niño. Si es una enfermedad muy seria, es una enfermedad muy grave. Sin embargo, bien tratado, la mayoría diríamos que nos va a ir bien, incluso con un tratamiento adecuado, especialmente cuando llegan muy tarde, pues sí, es una enfermedad en la que corre peligro la vida del paciente. Otra vez, son pocos los casos, pero son tan graves que sí hay que consultar de inmediato. Usted hablaba de pocos casos, pero ¿hay alguna tasa de mortalidad? Depende de dónde revisemos, la mortalidad puede ir entre el 10 y el 30%, o sea, es bastante alto. De 1 a 3 de cada 10 pacientes que se enfermen con este síndrome en particular pueden incluso morir. En general, la mortalidad por COVID-19 en niños es muy, muy bajita, menos de 1 por cada 100. Pero ya los niños que tienen esta manifestación que pensamos que tiene que ver con COVID-19, aunque no necesariamente es solo por COVID-19, pero que sí se asocia, al menos de manera temporal, al COVID-19, ellos sí pueden tener una mortalidad bastante alta. Doctor, y ya para finalizar, ¿por qué son distintos los síntomas entre adultos y niños? ¿Qué estudios hay sobre estos casos? No sabemos con claridad ni certeza por qué se manifiesta tan diferente. Los síntomas son bastante parecidos en realidad, pero la severidad o la gravedad de los síntomas pareciera serlo diferente. Se ha pensado de que el sistema inmunológico de los niños puede ser diferente al de los adultos y por eso reaccionar de forma diferente. Se ha pensado que los niños están más expuestos a otros tipos de coronavirus más suaves, por así decirlo, y al tenerlos más recientes, pues su cuerpo se recuerda de esos coronavirus y por eso pues no enferman de tanta gravedad. Y se ha pensado también que hay algunas partes dentro de nuestro cuerpo que se llaman receptores, que es donde llega el virus y se pega. El virus necesita tener un sitio donde pegarse en el cuerpo, por ejemplo, en los pulmones. Los adultos tienen más receptores donde se pegue el virus en el pulmón que los niños, y se ha pensado de que esa es otra de las razones por las cuales las manifestaciones son diferentes. En general, este tipo de manifestación, como el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, se ha visto prácticamente solo en niños. Al igual que la enfermedad de Kawasaki, que es la otra que es muy parecida a esto, también se manifiesta casi solo en niños. Se piensa que tiene que ver con la forma en que responden los niños a las infecciones o a alguna otra cosa que los hace que estén predispuestos a este tipo de manifestación. Doctor, muchísimas gracias por atender a Noticiero Guatevisión y muchísimas gracias por sus minutos. Es un gusto. Conversábamos con el doctor Mario Melgar, jefe de la unidad de infectología del Hospital Roosevelt. Y en esta misma línea informativa, el director de la COPRE COVID, Edwin Asturias, dio a conocer que uno de los grandes problemas con la apertura del país que están encontrando principalmente en oficinas, locales, iglesias y restaurantes es el cálculo del aforo para la superficie que ocupan. Mostrarles cómo el aforo se calcula por superficie de área. Significa que vamos a tomar el ancho en metros cuadrados por el largo en metros cuadrados y vamos a multiplicarlo y eso nos da la superficie en metros cuadrados que ese local tiene. Después de haber calculado el área, por ejemplo, en este caso que tiene 5 metros por 4 metros cuadrados, uno puede llevar a un área de 20 metros cuadrados. Si uno está en alerta roja, en muchos de estos lugares, tiene que tener un aforo de 4 metros cuadrados por persona. Y yo lo que hago para calcular mi aforo es que divido los 20 metros cuadrados de superficie dentro de 4 y eso me da el número de personas que pueden estar en ese lugar en ese momento y no más de esa cantidad. Y la Organización Mundial de la Salud informó que aumentaron en un 5% los contagios por COVID-19 en todo el mundo durante la semana pasada, mientras que las muertes se redujeron en un 2%. De acuerdo con información del organismo, América Latina sigue siendo la región más afectada por la pandemia. Los países latinoamericanos con los indicadores más negativos de la pandemia son Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. El director general de la Organización Mundial de la Salud instó a los países a invertir en salud pública, ya que el mundo debería de estar mejor preparado para la próxima pandemia.
Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en coordinación con la Secretaría de Salud, envió una carta de confirmación de intención para participar en el Plan Mundial de Distribución Equitativa de Medicamentos contra el COVID-19, liderado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial de Vacunas, mediante la compra opcional de las dosis necesarias para vacunar al 20% de la población mundial, una vez que los antídotos estén disponibles, según se informó en un comunicado. Esta modalidad de compra permite a los países participantes elegir la vacuna que más se ajuste a sus necesidades cuando ésta muestre seguridad y eficacia. Este no es una vacuna que todos los consulados en Estados Unidos. Comienza a operar el servicio de microbuses en Misco. Al regresar de la pausa le contamos cuáles son las rutas. 6 de la tarde con 18 minutos, continuamos con más información. Y a una semana de celebrar la fiesta de independencia del país, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, encabezó el acto de encendido del fuego patrio en el patio del Palacio Nacional de la Cultura. Los ministros de su gabinete, diputados, representantes municipales y otros miembros del aparato político asistieron a un acto en el que el discurso de Yamatei se centró en el valor de la libertad. Además, tanto el mandatario como algunos de sus ministros hicieron hincapié en lo atípico de las celebraciones de este año, pues no habrá actos multitudinarios, carreras de antorchas ni desfiles de bandas escolares. Las actividades oficiales del próximo 15 de septiembre se realizarán en espacios controlados y se transmitirán en línea. Hoy no solamente celebramos una fecha y un momento en la historia, hoy celebramos la libertad económica, en donde cada uno tiene la libertad de buscar su bienestar. Hoy celebramos la libertad política, en la que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de liderar y buscar el bien común. Hoy celebramos la libertad social, que es ese derecho que cada uno de los guatemaltecos tenemos de hacer lo que creemos conveniente. De evitar aglomeraciones, y con eso me estoy refiriendo a que esta va a ser una independencia atípica, una celebración diferente, porque no habrán desfiles ni aglomeraciones de estudiantes. Y como acabamos de informar, este año las actividades por la independencia de Guatemala estarán suspendidas. Se tiene previsto llevar a cabo algunas actividades virtuales. Antorchas y desfiles son dos de las actividades que caracterizan la celebración de la independencia de Guatemala. Este año todo será diferente. Estas actividades están suspendidas a causa de la pandemia del COVID-19. Hemos venido recalcando eso, no solo a los señores alcaldes, a los directores de colegios, que están completamente prohibidos las galas de bandas marciales, las carreras con antorchas. Estamos tratando de evitar que el virus se propague, ya que estamos logrando una estabilidad en ese sentido. Las principales vías de la ciudad no serán recorridas por el fuego patrio, pero se pretende que los guatemaltecos puedan ser partícipes de distintas actividades virtuales por los 199 años de independencia. Nosotros tenemos planificada la transmisión de forma virtual de la 8ª Gala de Independencia, en la cual participarán nuestras 7 instituciones artísticas del Ministerio. Será una gala totalmente distinta por las razones de la pandemia. Será una transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Y pues es un contenido pregrabado que nosotros ya en estos días pudimos producir con todo el talento artístico de los maestros que forman parte del Ministerio. Es importante resaltar que el 15 de septiembre es uno de los efemérides que no cambia. Es decir, que se gozará el mismo día martes. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. ¿Y tú, qué has aprendido que no quieres olvidar? En BAM, aprendimos la tranquilidad que podemos brindar cuando te apoyamos. Descubre más en bam.com.gt/vamos a apoyarnos. BAM.
Llegó el momento de hablar de economía. Desde marzo que llegó la pandemia a Guatemala hasta el 31 de agosto pasado, las aseguradoras de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros han cubierto 2.972 casos con COVID-19, con un monto pagado de 95.097.435 quetzales. En gastos médicos son 1.800 casos y se han pagado 31.203.921 quetzales. En seguros de vida son 1.092 pólizas reclamadas y asciende a 61 millones. En caso de pólizas por desempleo se les dio cobertura a 777 casos y estos son 2.755.901 quetzales. El 70% de los asegurados son hombres y el 30% mujeres. Para los pacientes con COVID-19 que son ambulatorios, el pago promedio son 13.097 quetzales por persona y en los casos hospitalarios se han dado un gasto promedio de 51.452 quetzales por personas. Y Manpower Group presentó esta mañana los resultados de la encuesta de empleabilidad para el cuarto trimestre del año. La expectativa neta del empleo para el país se sitúa en menos 6%. De acuerdo a los resultados de la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, donde se consultó a 378 empresas de Guatemala, se anticipa para el país un clima de contratación lento para el cuarto trimestre de este año. A quienes forman parte de esta encuesta se les hizo la siguiente pregunta. ¿Prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre en comparación con el trimestre actual? En este caso, únicamente el 7% menciona un incremento en su intención de contratación. Un 12% nos menciona que tiene la expectativa de disminuir su nómina y sin cambio, el 79% que viene siendo la mayoría. La tendencia neta de empleo que se obtiene del porcentaje del incremento menos el porcentaje de la disminución es de menos 6%. Hay una leve mejora respecto a lo que fue el trimestre anterior. Evidentemente todavía estamos activos y todavía estamos en el formato de reactivación en etapas iniciales. Evidentemente ha habido una afectación fuerte a nivel región, ¿cierto? Sin embargo, con la reactivación gradual que hemos venido teniendo desde el 26 de julio, hemos ido viendo ciertos avances. El 21% de los empleadores de Guatemala esperan que sus empresas vuelvan a los niveles de contrataciones anteriores a la crisis entre los próximos 4 a 9 meses. Los planes de contratación más fuertes se esperan para los sectores de construcción con una expectativa de 10% y el transporte y comunicaciones con 8%. Si se habla del tamaño de las empresas, las pequeñas empresas esperan una disminución con una expectativa de menos 11%, las microempresas con menos 6%, seguidas de las medianas con menos 2% y las grandes empresas con un 6%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Y tú, qué has aprendido que no quieres olvidar? En BAM, aprendimos la tranquilidad que podemos brindar cuando te apoyamos. Descubre más en bam.com.gt/vamos a apoyarnos. BAM. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas tardes. Alberto, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las diferentes regiones del país. Entramos de lleno con información, iniciamos con la gráfica de los departamentos ubicados en la región de la costa sur y el oriente del país, donde se espera para ambas regiones en esta noche condiciones de totalmente nublado con altas probabilidades de actividad eléctrica. Y las mismas condiciones se esperan para la región de la meseta central, incluida la ciudad capital y el occidente de nuestro país. Y en la franja transversal del norte esperamos totalmente nublado en los departamentos de Izabal, Las Verapaces y también en el departamento de Petén con altas probabilidades de actividad eléctrica. También se esperarán lloviznas o fuertes lluvias para Las Verapaces de nuestro país. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el miércoles a la mitad de la semana condiciones de tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para el jueves probabilidad de lluvia con una máxima de 26 y para el viernes condiciones de cielos parcialmente nublados con una máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:50 de la mañana y se ocultará a las 6:08 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Al volver de la pausa, INASIF realizó evaluación a Roxana Valdetti para que juez determine si es trasladada a un hospital.
Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y como les adelantaba antes de la pausa, médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evaluaron a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien desde hace 2 semanas se ha quejado de dolencias en músculos y dificultades para caminar. Baldetti asegura que es una enfermedad degenerativa y teme quedar en silla de ruedas. El examen practicado por los médicos servirá para rendir un informe final del estado de salud de la ex vicegobernante y será el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien decidirá si es o no trasladada a un hospital. La semana pasada Baldetti señaló que en los últimos 5 años no ha recibido tratamiento para la enfermedad degenerativa que padece, aunque no se ha detallado el nombre de este padecimiento. Y un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos se plantó en la boca de la 9ª avenida de la Zona 1 a la altura del Congreso de la República para oponerse a la reforma del acuerdo que permite la recepción de un préstamo de $120 millones de parte del Banco Centroamericano para la Integración Económica, para infraestructura y acondicionamiento de su casa de estudios. El grupo, que no representa a la Asociación de Estudiantes Universitarios, se opone a tal operación por catalogarla de cheque en blanco para el rector Murphy Páez. Ayer por la mañana citaron a los jefes de bloque en la calle junto al Congreso, hecho que no se dio, y permanecieron desde las 10 de la mañana hasta poco después del mediodía. Y los diputados del Congreso de la República continúan reunidos en un pleno en el que se discuten el préstamo millonario a la Universidad de San Carlos y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Felipe Garrán está en el lugar para contarnos cómo ha avanzado la sesión. Felipe, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Pues ha avanzado, como se diría en buen guatemalteco, a vuelta de rueda. La verdad es que empezó la sesión varias horas tarde, estaba programada para las 2 de la tarde, sin embargo fue pasadas las 4:30 que dio comienzo esta sesión ordinaria plenaria. Como bien decías, 2 de los puntos centrales eran la aprobación de un préstamo por $120 millones de parte del Banco Centroamericano para la Integración Económica para la Universidad de San Carlos y también la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. De hecho, justo en este momento están dando lectura a esas reformas planteadas para la Ley de Contrataciones del Estado, entre las que se ve, por ejemplo, ahora mismo las compras de baja cuantía, que son aquellas que se pueden hacer sin necesidad de una licitación mayor, están establecidas como en un máximo de 90.000 quetzales. Una de las reformas plantea que sea un máximo de 150.000 quetzales. Ahora mismo están dando lectura a eso, sin embargo, los diputados pasaron alrededor de 2 horas discutiendo cuál sería la agenda del día. De hecho, hubo 2 intentos, primero para aprobar la agenda programada por la instancia de jefes de bloques, luego una moción distinta que ninguna de ellas fue aprobada. En tercera votación se aprobó finalmente el orden del día original y cuando se planteó una moción especial para establecer el punto de conocimiento de la reforma al acuerdo que permite ese préstamo de $120 millones, esta tampoco fue aprobada. Ahora mismo, si se dan cuenta, estamos en plena calle y no hay ningún carro pasando. Esto es porque, como bien dijiste y como bien vimos en la nota anterior, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos estuvo aquí desde tempranas horas de la mañana y bastante tiempo antes de que ellos vinieran, la Policía Nacional Civil estableció un cordón tanto en la 9ª como en la 8ª avenida para lograr que el pleno de hoy se llevara a cabo. Este cordón lleva desde las 7:30 de la mañana, continúa aquí, así que ambas avenidas aledañas al Congreso de la República han permanecido cerradas al tráfico vehicular durante todo el día, precisamente para permitir la celebración de un pleno en el que en el último punto sigue estando la elección de magistrados tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones. Con imágenes de Miriam Figueroa, yo vuelvo contigo al set principal, Alberto. Gracias, Felipe, por tu reporte. Estaremos muy pendientes de toda la información que se desarrolla en el Congreso de la República. Ahora llegó el momento de conocer los mensajes, denuncias y temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guate Report al WhatsApp 4003-3859. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Leonel Reyes nos reportó sobre el ataque armado en contra de un hombre que se registró en un campo de fútbol en Nuevo San Carlos, en Retaluleu. Lo escuchamos. Buenas tardes, amigos. Persona fallecida con arma de fuego aquí en Finca El Encanto, en el campo de fútbol del Encanto Service, arriba de La Felicidad, un sector de nuestra Candelaria Service.
Parece que llevan capturado ya uno, o sea, el que mató a la persona esta, ya lo llevan a la asociación de San Carlos, pueden ir a ver, yo comparto la información a todos por igual. Y Carolina Gutiérrez nos escribió que este 11 de septiembre está proyectado que 9 empresas de servicio de buses de Peronia, Misco, Villa Canales, San Miguel Petapa, Villanueva, Ciudad Quetzal, Lo de Carranza, San Raimundo, San José Pinuli, de Patzum, Chimaltenango, reanudarán su servicio. La tarifa será de 8, 10 y 15 quetzales, según sea la ruta. Todos los buses cumplen con las medidas que establece el protocolo de bioseguridad requerido por el Ministerio de Comunicaciones. Y esta mañana nos reportaron sobre las protestas que efectúan grupos de trabajadores en las sedes departamentales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Los trabajadores exigen al gobierno que cumplan con asignar el presupuesto para que se ejecuten los proyectos ofrecidos a los agricultores por el COVID-19. También que se otorgue a los extensionistas de desarrollo agropecuario rural el ajuste salarial tras haber cumplido con los requisitos de contratación en el renglón 011. Por último, exigen que se cumplan con el pago del bono anual de 10,000 quetzales a cada empleado, según consta en el pacto colectivo. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Ahora es el momento de una nueva pausa. Al regreso tenemos más información para usted. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas digitales de Guatevisión. Vecinos de Guanagasapa, Escuintla, solicitan la ampliación del centro de salud. Al regresar le contamos qué dicen las autoridades. ¿Y qué sucede en las redes sociales en estos momentos? Lo vemos a continuación. Y por imposible que parezca, este oso sorprendió a una familia que vive cerca del lago Tahoe con su visita. Como observamos en las imágenes, el oso abrió la puerta del auto con sus patas delanteras con total facilidad, mientras las personas grababan asombradas. Oh no. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong. Ahora le presentamos a Catalina Vega, una joven chilena de 24 años que se dedica a dominar el balón con estilo libre, disciplina que le ha otorgado el título de bicampeona latinoamericana de fútbol. Este video fue compartido en Twitter y ha recibido solo comentarios de admiración hacia la joven, que fue incluso contactada por el Circo del Sol. Y por último, este gracioso TikTok alcanzó ya 5 millones de me gusta y 8 millones de reproducciones, ya que los usuarios comentan que es inevitable reír al ver esta escena protagonizada por una niña y una cabra furiosa. La niña, al intentar huir del animal, prefiere tirarse al otro lado de la reja. Recuerde que este y más contenido viral lo puede consultar en nuestras plataformas digitales. Continuamos con más información. Y en la población de Guanagasapa, mientras las necesidades continúan en aumento, la infraestructura no. Uno de estos es la atención en la salud. Este municipio tiene una población de más de 17,000 personas, por lo que el centro de salud es insuficiente para atender las necesidades que ahora existen, pero promover una ampliación del mismo ha tenido sus inconvenientes. Veamos. Según estadísticas de este centro de salud, en el 2019 hubo 87 nacimientos de niños. Para el trabajo de parto en mujeres primerizas son llevadas hasta el hospital de Escuintla, en tanto que las mujeres que ya han pasado por este proceso son atendidas por comadronas en su residencia, muchas veces de la zona rural. El edificio tiene 50 años de haber sido construido y al día se atienden más de 70 pacientes. Para poder brindar atención a los vecinos, han acomodado los espacios para ser eficientes. Por ejemplo, no tenemos una clínica específica para el abordaje de los pacientes de TB, ¿verdad? Se necesita un área para la atención para la aplicación de las vacunas, ¿verdad?
porque nuestro espacio que estamos utilizando para eso pues ya es insuficiente. Aparte de ello, pues también necesitamos un área para el funcionamiento de la bodega, ya que actualmente pues la bodega y la posconsulta es la farmacia donde se le despacha el medicamento a los pacientes. Pese a la necesidad del mayor problema para poder gestionar un proyecto se debe a un problema legal. Y aunque la comuna asegura tener en marcha esta gestión, así como el proyecto de la ampliación del centro de salud, no pudieron dar información de la posible inversión ni de cuándo podrían iniciar con el mismo. Estamos a la espera de una documentación que tiene que entregar el área de salud para poder iniciar con ese procedimiento. Cabe destacar que ya pues a nivel municipal se han dado proyectos de beneficio en el ámbito de salud. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. En temas internacionales, la policía de Pittsburgh, en Pensilvania, ha iniciado una investigación sobre un video que muestra un grupo de manifestantes acosando a varias personas que se encontraban comiendo en la terraza de un restaurante, informa la prensa local. El incidente ocurrió en el centro de la ciudad. En las imágenes se aprecia a un hombre que sostiene un megáfono gritando vergüenza a los comensales por no unirse a la protesta. Al mismo tiempo, otro manifestante hace gestos obscenos a una pareja de avanzada edad, mientras una mujer se acerca a su mesa y se toma toda la bebida de un vaso. Además, otros individuos que participaban en la marcha rompieron varios objetos que se encontraban en la mesa mientras los manifestantes coreaban: sin justicia no hay paz. Y casi 200.000 hogares sufrieron cortes eléctricos durante la pasada madrugada en California, Estados Unidos. Los apagones se podrían repetirse en las próximas horas a causa de los múltiples incendios que azotan el estado. El principal proveedor de energía eléctrica del estado alertó desde el fin de semana que podría tener que recurrir a cortes del servicio deliberados para evitar que el sistema se sobrecargue, puesto que la zona también se encuentra bajo una intensa ola de calor. Los incendios forestales en California han quemado un récord de más de 2 millones de acres, aseguró el Departamento de Bomberos del estado, ya que un incendio descontrolado obligó a muchos residentes a huir de sus hogares. 6 de la tarde con 45 minutos y la cancelación de la Feria Centroamericana de la Independencia a causa de la pandemia del coronavirus provocará un golpe a la economía de la ciudad de Xela y, de acuerdo con algunos sectores, la comuna pudo haberse esforzado más para aprovechar el histórico evento y llevar a cabo actividades que fomentarán el comercio a distancia. Además de tradición y nostalgia, la Feria Centroamericana de la Independencia tiene un significado importante para la economía de la ciudad. Pero con la suspensión de Xelafer 2020, el sector económico de Quetzaltenango recibe un duro golpe. El suspender la feria, pues obviamente es una decisión acertada por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, pues creo yo que esto obviamente va a representar un impacto negativo en la economía, ¿verdad? Porque, digamos, el sector turismo, que ha sido el más golpeado, pues obviamente no va a tener la misma cantidad de ingresos. Aunque la comuna organizó una serie de eventos cívicos y protocolarios para conmemorar la independencia, así como un directorio comercial, para el consorcio Xelajú Naranja, el consejo podría haber utilizado la suspensión de la feria para impulsar el negocio a distancia y promover acciones en beneficio de la economía local. Hoy era una oportunidad muy importante que no se va a volver a dar en la historia probablemente, para probar cosas nuevas en el tema de dinamismo económico, digamos, comercio a distancia, todo esto, que una buena feria pensada en ese sentido pudo haber ayudado bastante a minimizar el impacto del daño del COVID en el tema económico. Nos hemos reunido con todos los sectores para conversar qué es lo más adecuado para nuestro municipio. En relación a los protocolos y programas que tiene el INGUA, ya se les ha informado, ya sacamos el acuerdo municipal en donde se deben de utilizar ese tipo de protocolos. Para los sectores económicos es necesario y urgente que la comuna se involucre en la recuperación de la economía local. La ciudad, independientemente de lo que suceda, pues necesita acción, ¿verdad? Uno de los ejes fundamentales para promover el desarrollo es precisamente la institucionalización del desarrollo económico local, ¿verdad? Como una
herramienta que pues podría mejorar el clima de negocios y la situación de economía de la ciudad. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Continuamos con más información y este día la Municipalidad de Misco confirmó que el servicio de microbuses en al menos 3 rutas de este municipio ya comenzaron a funcionar de acuerdo con la comuna. Las líneas que ya iniciaron son las que cubren el lugar conocido como Tecolote a Colonia Minervas, zona 1 de Misco hacia Ciudad Satélite y zona 1 de Misco hacia Boulevard de Ciudad San Cristóbal, quienes cumplieron con los requisitos de las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Está nuestro agente de la Policía Municipal de Tránsito verificando que se cumplan todas las medidas sanitarias y miden su temperatura y así también el uso de gel correspondiente. Este es el medidor de temperatura. Ellos son los que están cumpliendo entonces con todas las medidas. Recuerde que el 50% de pasajeros son los que están autorizados y ellos están cumpliendo a cabalidad. Tenemos una cortina también para no tener mayor contacto entre los pasajeros, así también como con el conductor. Y para ampliar esta información vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Todas las medidas que están utilizando para que puedan subir los pasajeros hasta este lugar. Muy importante resaltar que hay un pequeño inconveniente con el audio, así que trataremos de contactar nuevamente a nuestra compañera Andrea Domínguez. De lo contrario, tendrán la información ampliada en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Continuamos con más. 4 municipalidades de Zacatepec se fortalecerán y construirán 18.5 kilómetros de ciclovías emergentes para la nueva movilidad con un costo de más de 700,000 quetzales. El objetivo es crear un sistema de transporte ecológico, seguro y que motive la actividad física. Las municipalidades de Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango y Pastores Zacatepeques quedarán unidas con una ciclovía emergente para la nueva movilidad de 18.5 kilómetros y con un costo de 700,000 quetzales. Estos municipios ya cuentan con una avanzada infraestructura que faltaría conectar. Se logra hoy, después de un trabajo técnico de más de un mes por parte de los equipos municipales, articular 18.5 kilómetros de estas ciclovías emergentes, que es la propuesta de la nueva movilidad. Es un sistema de transporte ecológico que no es contaminante, es sumamente saludable, pero que en épocas de COVID toma una connotación más importante cuando lo que andamos buscando es distanciamiento social. Antigua Guatemala contará con 8.6 kilómetros de ciclovía y será el punto principal de este proyecto. Las autoridades municipales esperan elaborar el diseño urbano de esta infraestructura, así como mejorar las banquetas y empedrados. ¿Qué tenemos que trabajar ahora? En buscar el diseño urbano necesario para poder tener los lugares para que las personas que se trasladan en bicicleta puedan guardarlas, puedan estar seguras, porque eso también va a ser un reto. Ciudad Vieja ya cuenta con el 70% de ciclovía en la Ruta Nacional 10 y esperan conectarla con el área urbana del municipio. La ciclovía ya está funcionando en un 70%, lo que tenemos que hacer es incorporarlo al pueblo, es el tema, es como el reto. Y ahí es donde va a colaborar la población. Las autoridades esperan reducir el uso de vehículos y conservar el ambiente. Guatevisión, Julio Sicán. Gracias, Luis, por tu reporte. Ahora vamos a retomar la comunicación con nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, cuéntanos, ¿en dónde te encuentras y qué ha pasado con el servicio de transporte? Muy buenas noches, Alberto. Así es, y es que nos encontramos en la parada de buses de Minerva. En este lugar ya las unidades han comenzado a funcionar este día. Cabe resaltar que se está cobrando 4 quetzales en este momento a los pasajeros que abordan estas unidades, pero es muy importante resaltar que están siguiendo todas las medidas y protocolos de prevención, principalmente a las personas que utilizan estas unidades.
También existe un distanciamiento social que deben de respetar cada uno de los pasajeros. Para Noticiero Guatevisión, hoy empieza a funcionar. ¿De qué forma les ayuda esto? Pues la verdad sí tiene bastante beneficio, ya que no contábamos a veces con transporte para Bosques de San Nicolás, que es donde yo viajo, y pues también el precio, porque ya pues es una gran ayuda, ya que están cobrando menos que los taxis, que a esta hora cobran pues bastante más. Muchas gracias. Esto es parte de lo que se vive acá y cómo ya este servicio y la operación de los microbuses comienza a apoyar y ayudar a los vecinos después de casi 7 meses de estar detenidos. Es muy importante resaltar que estas unidades estarán funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Con imágenes de Byron García, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Andrea, por tu reporte. La información ampliada sobre el servicio de microbuses en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. De parte de todo el equipo periodístico de Guatevisión, les deseamos una excelente noche. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta mañana. Eres admirable porque sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.